noches. Estamos en una nueva edición de Chat Político aquí a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y del 22 de Supercanal HD. Vamos a hacer el último recorrido que estamos obviamente haciendo en las propuestas de los candidatos, y esto lo decimos porque hemos tenido la oportunidad de hablar hasta ahora con los otros candidatos, y es el turno del último de nuestra lista, que es nada más y nada menos que el intendente de la ciudad de Mendoza y candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que nos da. Digo, es una agenda bastante cargada para ustedes y sobre todo en este último tramo, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos a pocos días de cerrar la campaña y bueno, se intensifica el trabajo en toda la provincia. Es una provincia muy grande que hemos querido recorrer cada uno de los departamentos, a hablar con la mayor cantidad de gente posible, porque entendemos que esa es la forma de conocer la Mendoza profunda, saber las cosas que hay que hacer. Así que durante todo este año hemos hecho un trabajo, hemos recorrido cerca de 6 veces toda la provincia. Bueno, la primera pregunta que hacemos, y es como para hacer un repaso también de su historia personal, ¿cuándo comenzó a transitar este camino de la política Rodolfo Suárez? Bueno, yo he ejercido la mayor parte de mi vida laboral como abogado. Mi especialidad en Derecho de Daño y en Responsabilidad del Estado me ha llevado a estar vinculado con el poder político, en este caso con Víctor Fallat, como apoderado de la ciudad de Mendoza. Los apoderados son aquellos que llevamos los juicios, un trabajo bastante técnico, hasta que en el año 2010 Víctor Fallat me pidió que sea candidato a concejal, que lo acompañara, así que bueno, fui candidato en una elección que era de concejales exclusivamente, nada más que concejales en la ciudad de Mendoza, que fue desdoblada. Y bueno, después por esas cosas fui presidente del Consejo Deliberante, por esas cosas de la vida y de la muerte. El Viti enferma y me tuve que hacer cargo de la intendencia ese último año. Después me presenté a las elecciones de intendente, hicimos una elección muy buena, sacamos cerca del 62% de los votos en la ciudad de Mendoza. He ejercido durante estos casi 4 años ya, a partir de esa elección, la intendencia. Bueno, y ahora estamos disputando por la gobernación de la provincia, así que no tengo una vasta carrera política, pero ha sido muy intensa. Y en ese momento en el cual usted era concejal, ¿se veía en el futuro así como gobernador? No me veía. Realmente esto del Viti fue muy doloroso, pero el hecho de ocupar la intendencia, y además que dejó una intendencia con una vara muy alta, porque el Viti era un gran gestor municipal, pero creo que hemos hecho un gobierno que ha sido reconocido no solo por los vecinos de la ciudad, sino también por toda la provincia, por los vecinos de toda la provincia de Mendoza. Este plan de renovación urbana, la prestación de servicios que hemos hecho, que las encuestas nos posicionaron como un posible candidato a gobernador, así lo entendió después Alfredo Cornejo, con el cual trabajamos desde hace mucho tiempo juntos en esta idea de cómo se tiene que gobernar el Estado, porque el Estado se puede gobernar de distintas maneras, hay distintos estilos, distintas formas de llevar adelante políticas públicas, así que empezamos a trabajar juntos también, y ahora estamos llevando este proyecto adelante, que no es un proyecto personal para nada, es un proyecto de equipo, un proyecto de continuidad. Es inevitable hacer un repaso sobre lo que pasa en el país y al mismo tiempo hacer una especie de comparación con lo que pasa con la provincia. ¿Cómo ve Rodolfo Suárez la situación actual del país y de Mendoza? Bueno, la situación actual del país, este es un país que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, con una economía enferma, con una economía en recesión, no ahora de 4 años, esta recesión viene de hace muchos años atrás, y una Argentina pendular que va y viene entre épocas de crecimiento y épocas de recesión sin poder encontrar el rumbo. Y creo que esto nos perjudica mucho, sin lugar a duda, a los mendocinos. Nosotros, como gobierno en Mendoza, hemos levantado las voces, lo levantamos con el tema de tarifas, entre otros temas que hemos levantado, diciendo que las cosas no estaban funcionando y que había que haberle dicho a los argentinos en el 2015 en el Estado también que se recibía el gobierno, como lo hicimos nosotros en Mendoza. Nosotros recibimos en Mendoza una provincia
estaba diezmada, una provincia que estaba colapsada, que no pagaba los sueldos en tiempo y forma, que no pagaba la coparticipación a los municipios y con eso se rompía la cadena de pago y todo lo que eso significa, una policía que no tenía ningún tipo de equipamiento, con muy pocos móviles, con móviles rotos. Lo mismo pasaba en educación, lo mismo pasaba en materia de justicia. Nosotros se lo dijimos a los mendocinos y ahí empezamos un proceso de cambio, un proceso de reparación, te diría, histórico en cuanto al funcionamiento del Estado, de llevar un Estado que era el problema a un Estado que comienza a ser la punta de la solución de tantos servicios que tiene que prestar un Estado provincial. Y ese es un proceso que se vivió, que costó mucho, que hay que seguir, porque el orden siempre tiene que estar, y todos estos cambios que se han producido, a pesar de la macroeconomía, a pesar de que la economía en el país no funciona bien, nosotros el ordenamiento que hemos hecho en Mendoza nos ha hecho que creo tenemos la confianza de la gente, por eso hablamos de continuidad, y que cada domingo la gente vota, y que el 29 de septiembre va a votar para elegir gobernador y va a elegir intendente, porque este proceso que vivimos en la provincia también lo hemos vivido en las intendencias, intendencias como Guaymallén, como Luján, con intendentes imputados, donde también hubo que comenzar prácticamente de cero. ¿Qué consejo le pediría a Alfredo Cornejo? Bueno, le he pedido mucho ya. Permanentemente estamos en diálogo, mucho más en esta época, pero tengo un diálogo permanente, pero en realidad no se me ocurre qué consejo le puedo pedir porque ya nos hemos dado muchos consejos mutuamente. Ahora nos estamos aconsejando en cuanto a las estrategias, en qué posición nos mantenemos. Estamos viendo que hay muchas promesas de que todo va a ser gratuito en Mendoza, pero cada vez se van a bajar los impuestos en un 20-25%, y nosotros le estamos diciendo a la gente que no hay nada gratuito, en la vida no hay nada gratis, lo que es gratis lo termina pagando otro, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, estamos viendo cómo nos manejamos a este escenario, que me hace acordar mucho al mapa del delito de Jaque, y que bueno, a veces lamentablemente vuelcan elecciones de cosas que después no pueden ocurrir. Nosotros le estamos hablando con absoluta honestidad a los mendocinos, una honestidad entendida en el sentido de que ser honesto en política no es solamente no robar, no es solamente no ser corrupto. Ser honesto es hablar con la verdad para generar un vínculo de confianza con la gente, que es tan necesario en todas las relaciones. Y tener confianza con la gente es decirle las cosas que sí se pueden hacer, y si se pueden hacer, cómo se van a hacer, y no estar prometiendo cualquier cosa que no se puede cumplir después. ¿Y qué consejo le daría a Ulpiano Suárez, que va por la intendencia de la ciudad? Que tiene que dar un impulso nuevo a la ciudad en el sentido, con todo lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con la modernización del Estado, con una ciudad más sustentable en cuanto a la diferenciación de residuos, que nosotros hemos comenzado un proceso, pero que hay que darle todo un impulso mucho más grande a otro. Le diría que mantenga bien todos los lugares públicos que hemos intervenido. Antes de venir acá al estudio pasaba por el Parque O'Higgins, por la Plaza España, repleto de gente. La Plaza España parecía una playa porque estaba todo el mundo con sus mantas en el sol, disfrutando esos espacios públicos, que Ulpiano va a tener el gran desafío de mantenerlos a todos en condiciones para que la gente los siga ocupando. Rodolfo, vamos a ir a una pausa. Enseguida seguimos con todas estas preguntas que tenemos para hacerle, ¿le parece? Por supuesto. Primera pausa entonces de Chat Político. Estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y también nos pueden ver a través de la web www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Bueno, y seguimos con Rodolfo Suárez, nuestro candidato a gobernador, uno de los candidatos que nos está contando hoy sus propuestas y sin duda vamos a seguir haciendo distintas consultas. Estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y recuerden que en las redes sociales @señalutv en Twitter y señalú en Facebook. Candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, que va a seguir hablando en este caso de esto de ampliar la matriz productiva en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los planes que tiene usted en caso de llegar a ser gobernador?
Bueno, nosotros tenemos que repensar el desarrollo productivo de Mendoza, que no es lo mismo que cambiar la matriz productiva, porque la matriz productiva no hay que cambiarla. Nosotros somos una provincia vitivinícola y la vitivinicultura es parte de nuestra marca, nuestro buque insignia. Te diría que tenemos que seguir poniéndole ahí todas las pilas para ser más competitivo, para seguir vendiéndole al mundo. Somos el quinto productor del mundo, esto ha logrado mucho conseguirlo a lo largo de los años y tenemos que mantenerlo. Tenemos un potencial en agricultura que ya existe, que tiene que ver con las frutas de carozos, también lo tenemos con la ganadería. Entonces no se trata de cambiar, se trata de ver cómo somos más competitivos en nuestras industrias básicas, pero también cómo somos más competitivos en nuestras industrias manufactureras, que es agregarle valor a esos productos de las industrias primarias, que tiene que ver con el durazno, con la ciruela, con la misma carne que se le podría agregar valor aquí y vender al mundo productos elaborados a partir de la riqueza que estamos teniendo en esta materia de ganadería, sobre todo en el sur y en el este de la provincia. Lo que sí tenemos que ampliar nuestra matriz productiva en lo que tiene que ver con hidrocarburos, con el petróleo. Nosotros éramos una provincia petrolera, donde ser una provincia petrolera significa que la industria metalmecánica también tiene un desarrollo exponencial y lo dejamos de hacer por hacer las cosas mal. Perdimos años frente a Neuquén en el desarrollo de Vaca Muerta y ahora tenemos que hacerlo. Para poder desarrollar Vaca Muerta tenemos que invertir en lo que es Patamora, que tiene que ser un centro logístico para poder desarrollar ese lugar, y nosotros ya estamos realizando los estudios para poder hacerlo a futuro. Ya se están haciendo exploraciones en distintos pozos para ver qué petróleo tenemos y qué calidad, y las primeras pruebas que surgen son que tenemos petróleo de excelente calidad y una ventaja, que parece esto contradictorio que te diga, que no tenemos gas, porque si tuviéramos gas en la parte de Vaca Muerta de Mendoza sería un problema, porque no tendríamos manera de transportarlos, no hay gasoductos de ninguna especie en el lugar, con lo cual sería un problema. O sea, que tenemos un petróleo de muy buena calidad. Y también tenemos que ampliar nuestra matriz productiva para aquellos lugares donde haya licencia social, cuidando nuestros acuíferos, con estrictos controles por parte del Estado, de la universidad, de los organismos científicos de prestigios que tenemos nosotros en nuestra provincia, hacer minería, porque la minería es una actividad que en su cadena de valor genera pero muchísimo empleo. Así que nosotros estamos pensando en todo esto, que todo esto hay que hacerlo, conseguir inversiones para eso, salir a venderle al mundo y de esta manera generar riquezas para aplicarla a nuestro recurso más escaso que tenemos, que es el agua. Nosotros podemos optimizar el uso del agua en Mendoza con mucha tecnología. Hoy se pierde prácticamente el 95% del agua que viene de nuestras montañas, se pierden los riegos intrafincas, cuando se riega a manto, cuando tendría que ser riego por goteo, los canales impermeabilizados, pero para eso tenemos que generar riqueza, de manera tal que generemos un círculo y un ambiente virtuoso a futuro para que Mendoza vaya creciendo en todos los aspectos que tiene, que es una economía bastante diversificada. Bueno, hoy por hoy se habla mucho de las cifras de pobreza, que lamentablemente siguen siendo elevadas en Argentina, y obviamente Mendoza no es ajena a esta realidad. ¿Cuál es la agenda social que tendría Rodolfo Suárez como gobernador y cuáles serían las prioridades de esa agenda? No hay mejor agenda social que esta que acabo de decir, que es generar empleo genuino. Nosotros tenemos que ir hacia el desarrollo porque es la mejor política social que tenemos que hacer. Nosotros desde los países latinoamericanos hablamos de desarrollo desde un punto de vista, que somos países subdesarrollados y nos preguntamos qué es ser un país desarrollado. Yo creo que el desarrollo pasa por que la gente tenga un trabajo digno. El trabajo digno es aquel que le permite vivir bien a ellos, a quien trabaja, a su familia, en un ambiente seguro y que sea un camino hacia la felicidad de la familia. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. No obstante, mientras se lleva adelante este proceso hay muchísima ayuda social, el Estado tiene que estar al lado de los que menos tienen, el Estado tiene que estar llegando con obras a aquellos
sectores más vulnerables. Nosotros lo estamos haciendo de la ciudad de Mendoza, aquí muy cerca, en La Favorita, en el barrio Olivares, en el barrio Flores, dignificando a la gente para que tenga todos los servicios, agua, luz, cloaca, como cualquier otro barrio de la ciudad. Y en la medida que nosotros podamos crecer y que nuestra economía vaya creciendo, mayores obras en infraestructura a los sectores vulnerables podemos hacer. Rodolfo, es inminente que hablemos del panorama nacional pensando primero en el resultado de las PASO, que sorprendió hasta el propio peronismo por la diferencia que se dio con el actual presidente Mauricio Macri en las PASO, que de alguna manera pinta un panorama, y también con esto que hoy por hoy incluso hasta las encuestas indican que podría ser el inminente regreso del kirchnerismo. ¿Qué puede decirnos usted? Bueno, son elecciones distintas, como venimos diciendo siempre. Nosotros estamos concentrados ahora que el 29 de septiembre los mendocinos y mendocinas vamos a elegir gobernador. ¿Qué pase en la nación? Eso se verá después, cuál será el panorama político. Pero hago esta simple reflexión. Nosotros hemos tenido gobiernos del mismo signo político, como es el gobierno de Paco Pérez con Cristina, y nos fue muy mal a los mendocinos. No es una garantía que del mismo signo político las cosas funcionen bien. Y tuvimos un gobierno de Cobos con Néstor Kirchner y fue mucho mejor gobierno que el de Paco Pérez. Así que esperaremos a ver qué pasa en octubre, pero nosotros nos tiene sin cuidado quién gane, porque aparte tenemos que ir a un país donde la institucionalidad esté sobre todas las cosas más allá de la pertenencia política. Se habla de que la crisis argentina tiene muchos ribetes, ¿no? Digo, por un lado se habla de que la economía tan dolarizada obviamente nos afecta a nosotros porque nos regimos mucho por el valor del dólar, y también se critica mucho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras algunos obviamente sostienen que si no fuera por el acuerdo, Argentina tendría una crisis aún peor. ¿Cuál es la opinión de Rodolfo Suárez con respecto a eso específicamente, a la dolarización de la economía y también al acuerdo? Nosotros somos un país bimonetario, sin lugar a dudas, esa es una realidad. Nosotros los argentinos pensamos en dólares y pensamos en dólares a largo tiempo. Una gente cuando va a vender una casa, los precios son en dólares, es una realidad. Pasa en muchos países también, algunos han llegado a dolarizar totalmente su economía sin tener ningún tipo de banco nacional, como puede ser el Banco Central de la República Argentina, que lleva adelante la política monetaria de un país. Después, bueno, el gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario ante la crisis cambiaria que vivimos, como tantas que hemos vivido en la Argentina. A veces no había muchos lugares donde ir a pedir prestado, y en la medida que no se quiera emitir moneda, que es mucho peor para la inflación que pedir prestado. El Estado, cuando tiene un déficit, este es un Estado que no desde ahora, desde siempre emite 19 millones de cheques por mes. Y eso de algún lado hay que sacarlo. En algún momento se hace funcionar la maquinita, en otro momento es endeudamiento. Por eso decimos nosotros que estamos hablando de una Argentina que no tiene una economía enferma, una economía donde se han aplicado todas las recetas que puedan existir en el mundo y aquí parece que nada resulta. Así que nuestro deseo, y lo digo como argentino, es que venga alguien y arregle esto algún día por el bien de todos. Bueno, dos preguntas relacionadas con temas muy importantes. En realidad, ¿cuál es la postura de Rodolfo Suárez con respecto a salud y educación? Bueno, respecto a salud, nosotros tenemos que dar continuidad, porque nuestra campaña está basada sobre si vamos a dar continuidad a estas buenas políticas que se han realizado. La red de salud de Mendoza no es mala, es una buena red, ha sido bien pensada a lo largo del tiempo, con 374 centros de atención de salud primaria, que algunos dependen del municipio y otros dependen la mayoría de la provincia, esparcidos en toda la provincia. Después una serie de hospitales regionales y después los grandes hospitales que tenemos, cerca de 22 hospitales regionales y después los grandes hospitales. La red es buena y está bien pensada. Ahora, estaba destruida. Si nosotros arrancamos desde el sur hasta acá, el hospital Shestakov está a nuevo, con toda la tecnología, con todo lo que tiene que tener. Recordemos que en ese hospital la gente se iba a internar y tenía que llevar sus sábanas. Después hemos intervenido en
el hospital Victorino Tagarelli en Eugenio Augusto, en el Scarabelli, a Nuevo, eso es un hospital modelo nuevo, el Scarabelli en Tunuyán, el Perrupato, el hospital central, el Carrillo, que era una cáscara y no tenía absolutamente nada, tiene toda la tecnología incorporada. Y hemos también intervenido en muchísimos centros de atención primaria, que es donde tenemos que ir, porque en la salud primero hay que prevenir, segundo, la atención primaria tiene que estar en el lugar, cosa que no haya tantos traslados. Para eso se implementó lo que es todo el sistema de telemedicina, el CUS, la historia clínica electrónica. Miren todas las cosas que estoy repitiendo que se han hecho en materia de salud y nosotros recibimos el Hospital Central y no funcionaban los ascensores. En materia de educación, sostenemos que hay que mantener el ítem aula, que el ítem aula ha venido a solucionar ese problema que se daba con tantas suplencias en el sistema educativo, que los chicos no se estudiaban a lo largo de años con distintos maestros porque se cambiaba más de 1.000 millones de pesos en ahorro que se ha podido volcar en infraestructura y donde la mayoría de los docentes lo aceptan porque los docentes son serios, responsables. Eso nos ha permitido pagar el ítem zona y tenemos que seguir con todo lo que se ha hecho a través del GEN, que es la gestión educativa Mendoza, ampliándole funciones al GEN, repensando la educación del futuro, cómo vamos a educar a los chicos para un mundo globalizado, cambiante, digitalizado, con un avance. Hoy el mundo se está educando en todo lo que tiene que ver con las competencias genéricas, que se llama, con la adaptabilidad a un mundo que no sabemos cuál va a ser. Entonces tenemos que prepararnos para adaptarnos a través de la cooperación, la resiliencia, la co-creación, el codiseño, el pensamiento crítico. Bueno, muchas cosas que nosotros también tenemos que ir haciendo poco a poco en la provincia. Bueno, Rodolfo, le invito a una nueva pausa. Muchas gracias. Estamos en Chat Político. Enseguida regresamos ya con el último bloque con el candidato a la gobernación de la provincia por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el candidato a la gobernación de la provincia de Mendoza por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, y además intendente de la ciudad, con quien vamos a seguir hablando de las reformas que dicen que son necesarias en nuestro país para que obviamente empiece a nuevamente funcionar la economía de mejor manera, ¿no? Hablamos de la reforma laboral, la reforma impositiva y también la reforma constitucional, que en ese caso nos toca aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Yo empezaría por la última, que tiene que ver con las competencias de un gobernador. Te recuerdo que estamos eligiendo gobernador. Nosotros la reforma laboral le corresponde al Congreso de la Nación. Yo esas preguntas, todo lo que tiene que ver con la Nación, las dejaría para octubre, que vamos a tener esa elección y la gente va a votar eso. Yo no quiero confundir a los televidentes, a quienes nos están escuchando, y circunscribirme a los temas que tienen que ver con la provincia, porque si yo desde acá, desde este sillón, estoy diciendo que vamos a hacer la reforma laboral, que vamos a estabilizar el precio del dólar, que vamos a bajar la inflación, le estoy mintiendo a la gente porque no es lo que vamos a estar votando el 29. No es que quiera eludir la respuesta, que la podemos hacer si es tu intención, pero estamos ante una elección provincial. Y nosotros estamos planteando, respecto a la reforma de la Constitución, que nosotros sí en Mendoza tenemos que avanzar en una reforma política, bajando el costo de la política. Lo hizo Alfredo Cornejo cuando recibió el gobierno, había cerca de 400 funcionarios. Hoy nos llegan a 300. Estamos diciendo que tenemos que pasar a un sistema legislativo de una sola cámara, que no tiene sentido que tengamos dos cámaras legislativas con más de 70 legisladores que responden a la misma lógica partidaria en una cámara u otra, que son elegidos de la misma manera, que no hay ninguna diferenciación en cuanto al territorio o a la población, que a la vez esa distribución es absurda porque suponemos los legisladores o de Cruz son los mismos que se eligen en San Carlos, donde tenemos un departamento totalmente urbano y uno rural. Con lo cual nosotros estamos proponiendo una sola cámara, un sistema unicameral, bajando el costo de la política, donde haya un legislador por departamento y en aquellos departamentos que tengan más de 100.000 habitantes, que sean 3, 2 por la mayoría, una por la minoría. Hay que eliminar las elecciones de medio término, estar votando cada 2 años cuando habría que votar, que duren 4 años los legisladores. Todas reformas políticas que tienen que ver con una constitución que es de hace 100 años
atrás. El mundo cambia. Hace un año el mundo no era igual a lo que es hoy, con este crecimiento que decíamos recién, un mundo globalizado, digitalizado. Entonces, bueno, todas esas reformas creo que tenemos que hacerlas, esas reformas políticas, aparte para dar un gesto a la población de que la política también se ajusta, porque no solamente son menos legisladores, son menos asesores, menos funcionarios, y creo que la población necesita de eso también, ver esos gestos en la política. Rodolfo, y en esos cambios que se necesitan, muchos reclaman también cambios en el sistema electoral e incluso algunos dicen, bueno, la boleta única sería una buena opción. ¿Qué piensa usted? La boleta única es una buena opción, pero yo te digo que con estos cambios que te estoy diciendo ahora, de un legislador por departamento y 3, ya no vamos a tener esas listas sábanas. Suponete, departamento, pensemos en La Paz. Su legislador va a tener que ser una persona que de prestigio, los que vayan a competir, porque va a ser uno solo, no van a ir en una sola sábana. A mí me gusta la boleta única en la medida que vaya acompañada con el voto electrónico. Y sabemos que es caro, difícil de implementar, pero a veces la boleta única con un sistema actual en papel termina siendo del tamaño de la tapa de un diario donde hay que ir a marcar. Hay muchos sistemas de boleta única, pero bueno, hay que estudiar todo lo que sea que haga la transparencia electoral, y me refiero a transparencia en el sentido de la facilidad de la gente saber a quién está votando. Claro, más claro. Que sea más claro a quién se vota, pero este sistema de unicameralidad yo creo que mejoraría mucho eso. La pregunta obligada Sí. es la que viene ahora. Digo esto porque a la gente, al que va a ir a votar, al ciudadano, le interesa saber la postura que tienen los candidatos, para todos los cargos, digo, cuando se habla del tema del aborto. ¿Cuál es la postura de Rodolfo Suárez con respecto a este tema? Yo estoy en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. La legislación que tenemos actualmente, que data de muchos años, contempla los casos, y esto hay que analizar cada caso, en caso de violación, en los términos que lo ha establecido la Corte. En los casos que esté a peligro la vida de la madre, hay que analizar cada uno de esos casos, pero estoy en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. No cambio mi opinión de acuerdo al auditorio, de acuerdo a las tendencias que hay a veces en la sociedad. Tampoco hago campaña de esto, porque creo que no hay que hacer campaña sobre un tema tan sensible como es nada más y nada menos que la vida humana. Rodolfo, la cámara, esa que tiene ahí frente a usted, en este momento es suya y nos gustaría que les dé un mensaje a todos los mendocinos pensando en las elecciones. A los mendocinos y a las mendocinas les pido que valoren todo esto que se ha hecho en estos años, todo este trabajo, este enorme trabajo que se ha hecho en mejorar el Estado mendocino, en ordenarlo fiscalmente, empezar a prestar mejores servicios. Lo que se ha hecho en muchos departamentos, que se ve la obra pública, todo lo que ha ocurrido, todo eso no lo ha hecho un gobierno. Todo eso lo hemos hecho porque también la gente ha apoyado para que esas cosas ocurran. Y ha costado. Y la política es como la vida misma, y esto lo repetimos a diario. En la vida las cosas que cuestan, valen, y las cosas que valen, cuestan. Cuesta terminar un estudio, cuesta tener un auto, cuesta tener una casa, cuesta tener una familia, cuesta criar a los hijos, y en política ha costado que haya inversión en hospitales, en camino, en espacios públicos, en agua, en cloaca. Todo eso que ha costado lo tenemos que cuidar con el voto, porque no deberíamos volver al 2015, que realmente era un Estado que no funcionaba. Que tenemos la experiencia para hacerlo y tenemos el aval de la gestión, porque lo hemos demostrado cuando nos ha tocado gestionar. Que tenemos los equipos, gente muy calificada que ya está trabajando, que está formada para hacerlo. Pero por sobre todas las cosas, porque estamos a favor de la gente, podemos mirar a la gente a los ojos, estamos terminando muchas gestiones y no hay una sola denuncia de corrupción. Creo que esa garantía nos prepara a los mendocinos, nos da la identidad a los mendocinos, que si las cosas en el país mejoran, a los mendocinos nos va a ir mucho mejor porque estamos preparados para eso. Bueno, Rodolfo, que tenga mucho éxito. Nosotros obviamente vamos a estar con toda la expectativa a ver finalmente qué sucede este 29 de septiembre. Le agradecemos que haya venido a compartir con nosotros parte, digo, de toda la propuesta, porque en realidad
para proponer y conocer cada uno de los detalles de lo que tiene usted en mente y su equipo. Necesitaríamos más tiempo, pero bueno, realmente ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. Será hasta cualquier momento. Seguro. Rodolfo Suárez, candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, con nosotros aquí en Chat Político. La invitación será para el próximo lunes. Muchas gracias.